Buenos días para todos. Vamos a hacer una oración. Presentamos ese tiempo al Señor. A darle gracias. Padre maravilloso, te damos gracias por este día, por este tiempo, por esta nueva clase, por este tiempo que estamos dedicando para ser capacitados por ti, por tu palabra. Agradecemos, Señor, por cada una de las familias que se encuentran aquí representadas, lo que ellos están haciendo, Señor, tú lo tienes en cuenta, Señor, el tiempo que se están tomando para aprender, para exponerse ante tu palabra, porque por medio de tu palabra vamos a ser edificados. Agradecemos, Señor, también por las personas que aún no han llegado y los que no han podido venir, que donde ellos estén también, Señor, seas tú bendiciéndoles, Señor. Bendecimos también a las personas que nos observan a través de la internet. Desde aquí le mandamos un caluroso abrazo y unas bendiciones de parte tuya, Señor. Seas tú, Señor, allí también hablándoles, Señor. Porque tu palabra, Señor, es maravillosa. La palabra tuya tiene mucho poder. Y a pesar de la distancia, Señor, sabemos que muchas personas también, Señor, se capacitan, Señor, y agradecemos, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta clase, y ahora nos quedamos en tus manos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, y que no se hablen palabras humanas, sino queremos que seas tú y tu Santo Espíritu hablando, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer una colección. Ya les había dicho que el examen es para el próximo domingo. Entonces, vamos a empezar a conectar. Hemos estado viendo un punto muy aparte y me gustaría que me lo recordara, me lo refrescara. Hemos estado hablando ahora sobre la iglesia y su rebaño. Sí, pero hay un título principal. La iglesia y su comparación. Hemos estado comparando. Ahora estamos viendo un punto que es la iglesia y la estamos comparando porque la Escritura nos muestra, ¿hay iglesia aquí? Amén. A nosotros, como iglesia, nos muestra de una manera diferente, de muchas maneras diferentes. Entonces, hemos empezado a estudiar, y el primer punto que estudiamos, que la iglesia es comparada como un rebaño, ¿vale? Ese es el que estamos estudiando, es el primero, ¿no? Entonces, hoy terminamos la iglesia como un rebaño y empezamos con una nueva comparativa que hace la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, vimos hasta qué punto, me recuerdan, porque yo voy a empezar a tomar nota, pero ustedes me van a recordar. Recuerda que vimos un vídeo la semana pasada con respecto a unas ovejas. No sé, de pronto alguno lo quiso llegar a buscar en casa y lo quiso ver un poco más a profundidad. Yo aquí no tenía el audio, pero este vídeo nos enseñaba de que las ovejas oían, pero la voz ¿de quién? Del pastor. Habieron muchas personas que estuvieron llamando a esas ovejas y las ovejas no les hizo caso. Y vino el pastor real, el verdadero pastor, que en este caso espiritualmente, ¿a quién nos representa? A nuestro Señor Jesucristo. Vino el real, llamó a sus ovejas y las ovejas oyeron su voz y la palabra lo decía, ¿vale? Nos lo explicó también. Estuvimos viendo también el tercer punto, que Jesucristo es el buen pastor, amó tanto a sus ovejas que dio su vida para salvarlas. Y nos apoyamos en la cita de Juan 10:11, donde el mismo Señor Jesucristo, que él dice que él es: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y dio su vida, efectivamente dio su vida por las ovejas, por todos nosotros, ¿vale? Cuarto punto, estudiamos de que Jesucristo, el buen pastor, resucitó de entre los muertos para poder estar siempre con sus ovejas. Y lo vimos en Hebreos 13:20, de que el Padre resucitó. El Padre resucitó a ese pastor, al Señor Jesucristo. ¿Lo resucitó de dónde? De entre los muertos. ¿Para qué? Para que el Señor Jesucristo lo ha resucitado para poder estar con nosotros, ¿vale? Por ese nuevo pacto, el nuevo pacto eterno, que vamos a estar por una eternidad con Cristo, ¿vale? Quinto punto, estuvimos viendo Jesucristo. Me dicen dónde hemos quedado para parar, porque no ustedes me dicen a dónde hemos quedado, ¿vale? Quinto punto, vimos también que Jesucristo, el buen pastor, está siempre pendiente de la restauración de sus ovejas. El Señor siempre está ahí, cuidándonos, protegiendo, siempre está pendiente. Y vimos el ejemplo de Juan 21:15, que la primera ovejita, la primera
que el Señor restauró, ¿quién fue? ¿Se acuerdan de esa primera que Él restauró? En Juan 21, 15, 17, empezamos justamente, lo vimos. Lo ha conectado, ¿no? A Pedro. La primera ovejita que Él restaura, recuerda que empezó a decirle, ¿qué pasó con esa ovejita? A ver, la ovejita estaba triste. Estaba triste porque había negado al Señor Jesucristo, lo había negado 3 veces. Por lo tanto, él estaba triste. Y entonces el Señor Jesucristo muere, después resucita y él empieza a aparecerse. Cuando se aparece a esta ovejita que está triste, lo que él quiere hacer es restaurarla. Porque se acuerda que ellos, si ustedes leen la palabra, Pedro volvió otra vez a su antigua manera de lo que hacía antes, se fue a pescar nuevamente, cuando Dios ya le había dicho de que era pescador de hombres, pero en el momento, dice, de la ovejita, toda triste, dice, he fallado, le he mentido, no, como que estaba muy desanimado, y después le dice la palabra de que él se fue a pescar, y que si alguno más quería venir a pescar, pues mira ese seguidor, porque la gente a veces sigue a esos líderes, pero mira qué hizo él, todo desanimado, el Señor murió, ha muerto, ahora qué vamos a hacer. Estaban dispersas, dice la palabra de que las ovejas fueron dispersas, ¿recuerda? Que la palabra lo dice así, que fueron dispersas, pues ellos se dispersaron, en el momento de su muerte dispersaron, las ovejitas se dispersaron, pero esa ovejita estaba triste y se fue otra vez a pescar. Entonces el Señor se les presenta nuevamente y lo llama. Y después aquí es cuando Juan 21, 15, 17, el Señor Jesucristo resucitado ya empieza a llamarlo, empieza a tener una conversación y le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me ama? Le respondió por 3 veces. Para esto ya lo vimos. Esto ya lo hemos visto. ¿Vale? 6º punto. Jesucristo, el buen pastor, vendrá muy pronto a bendecir a todos aquellos que hoy cuidan de sus ovejas. Creo que quedamos aquí. Y vimos esta cita bíblica, 1 de Pedro 5:4, en la cual dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces yo les decía, ya que aquí se están levantando pastores. Amén. Voy a volverlo a decir a ver si lo creen de verdaderamente. Aquí se están levantando pastores. Amén. Puede ser que ustedes de pronto digan, no, yo no creo, yo estoy estudiando, es para otra cosa. Tú no sabes porque los pensamientos tuyos no son los mismos pensamientos de Dios. Dios tiene otras clases de pensamiento. El Señor va a empezar y hará su llamado y estará con ustedes y los va a levantar. Pero lo bonito es que ustedes entiendan esta palabra profética que dice de que cuando aparezca, porque va a aparecer, Jesucristo va a venir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ese príncipe que es el príncipe de los pastores es como el príncipe, el principal de todos los pastores, pues es el principal a las personas que están haciendo su trabajo de pastoreo, lo está haciendo correctamente, pues Dios va a venir a traerles una corona incorruptible, de gloria, ¿vale? Otra cosa que quiero que sepan de que el pastoreo de una iglesia no solamente depende de lo que es el pastor. Hay muchos líderes en las iglesias y consejos que se encargan también de hacer parte del pastoreo. Muchos ministerios que se están llevando a cabo que es para pastorear a las ovejas, dándoles alimento. En el caso, este es una parte, yo también me incluyo también en esa parte del pastoreo de la iglesia, porque también el dar alimentos frescos a las ovejas, el darle alimentos también es parte del proceso de cuidar el rebaño del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando aquí? Estamos dando alimentos frescos, estamos dando la palabra de Dios a esos alimentos frescos, ¿vale? Ahora, vamos a leer esta cita bíblica que creo que no la leímos, no la terminamos y la leemos todo, ¿vale? Y aquí conectamos. 1 de Pedro 5, 1, 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. A los ancianos, cuando se refiere aquí, es a lo que son los de la grey de Dios, a los ancianos, no por edad, sino son los líderes y las personas. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Vamos a leerlo todos. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿No les parece preciosa esta palabra? Hay una exhortación y una invitación a los pastores. ¿Hay pastores aquí? Amén. Amén. Hay una invitación que Dios está haciendo y está haciendo Pedro a que dice, ruego a los ancianos a que apacentemos la grey de Dios, apacentemos a ese rebaño, apacentemos a las ovejas, ¿vale? Dice que apacentar en el 2 dice apacentar a la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Cuando ustedes tengan su servicio ministerial, cuando ustedes estén ya trabajando como pastores, pues el cuidado que van a tener cuidado de esas ovejas que Dios les va a dar. Son de Cristo, no son de Él, no son nuestras, sino son del Señor Jesucristo. Nos las da para que las administremos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ella. Y dice que no lo hagas por fuerza. Las cosas que las haces es por amor. Tú las haces cuando entiendes en tu mente y comprendes tu llamado y lo que tienes que hacer, pero no las vas a hacer por fuerza, no porque nadie te está obligando, no lo haces por fuerza. También dice de que la haces como voluntariamente. Todos los que estamos aquí trabajando estamos haciendo las cosas voluntariamente, porque amamos al Señor, amamos la grey, amamos a todos. Dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta, y eso es lo que se está viendo hoy en día, de que muchas personas no les interesan las ovejas, sino les gusta es la lana de las ovejas. La lana de las ovejas, eso es lo que les gusta hoy en día a muchos pastores que están pendientes de esa lana, la lana, de trasquilar las ovejas y dejarlas ahí, pero les interesa es la lana. Entonces hay que tener cuidado con eso, que Dios ponga en ustedes un espíritu sincero de amar verdaderamente la grey de Dios, amar a las ovejas, ¿vale? También dice de que, sino con ánimo pronto. También dice, no como teniendo señorío, no creyendo que porque tienes ese punto de autoridad que Dios te está dejando, te está dando, entonces ya te crees mayor que las ovejas y las puedes tratar como quieras. Las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Cristo. El Señor va a venir a pedir cuentas por las ovejas que te está dejando a cargo. Así que tengamos cuidado de que las ovejas no son nuestras y tengamos que empezar a tener señorío sobre las ovejas. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Sobre los que están a vuestro cuidado, solamente están a vuestro cuidado, está diciendo la palabra, ¿vale? Y que tenemos que ser ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. Hay que ser ejemplo porque las ovejas están observando y te tienen como líder y te están observando y te están mirando. Entonces hay que ser ejemplo, hay que ser un ejemplo, ¿vale? Vamos a seguir y escriban esto, por favor. El Señor Jesucristo, creo que si lo tenían o no. El Señor Jesucristo desea que en su ausencia, y el Señor Jesucristo desea que en su ausencia sus ovejas estén protegidas. Sus ovejas estén protegidas. Para lograr esto, ha establecido pastores en cada iglesia local. Repito toda la idea. El Señor Jesucristo desea que en su ausencia sus ovejas están protegidas, Para lograr esto, ha establecido pastores en cada iglesia local. Entonces,
en el deseo del corazón del príncipe de los pastores está de que todas sus ovejas, todo su rebaño que representa a la iglesia, que está conformado en todo el planeta Tierra, en todas partes del planeta Tierra, tiene rebaño el Señor en todas partes. Él ha estipulado de que en cada rebaño ha estipulado a unos pastores para que cuide esas ovejas que son de Él. ¿Vale? Vamos a ver qué dice la palabra. Mira, él les trajo unas imágenes de ese trabajo que hay en todas las partes, un trabajo de pastoreo. El pastor debe estar en contacto con las ovejas. El pastor tiene que oler a oveja. Oler a oveja es que está ahí por las ovejas, está ahí apacentándolas, tiene que olerla. ¿Vale? Entonces traje estas imágenes un poco de representación de que Dios tiene pastores en todas partes. En todas las iglesias locales pues tienes unos pastores. Lo ha estipulado así. Lo ha estipulado. La palabra nos ayuda sobre esto, ¿vale? Efesios 4, 11, 16. Vamos a leerlo. Escriban el título y lo vamos a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. No vayan a escribir todo el texto. Solamente escriben la cita bíblica, ¿no? Vamos a leerlo todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a parar aquí. Entonces dice el Señor Jesucristo que él mismo ha constituido unos ministerios. Y entre ese ministerio está el de pastoreo. El ministerio pastoral. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo exactamente? ¿Para qué lo hizo? Para perfeccionar a los santos. ¿Hay santos aquí? Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos perfeccionando. Nos estamos perfeccionando, ¿vale? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que hemos estudiado en el tema anterior? No sino la iglesia y su edificación. Su iglesia, cómo fue edificada, ¿se acuerda? Había unas palabras claves que el Señor Jesucristo que le estaba haciendo, él mismo iba edificando a su iglesia. Bueno, no voy a entrar aquí porque no me quiero retrasar, pero ustedes lo recuerdan. Vamos a seguir leyendo el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucho que explicar de todas estas citas bíblicas. Solamente entre esto habría aquí para hacer unos estudios teológicos increíbles, que no solamente iba a ser en una reunión, sino muchísimo. Pero como nuestro tema no es nuestro tema es que mostrarles de que Dios ha estipulado y ha puesto unos pastores en cada iglesia local, y lo hemos. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento en el cuerpo de Cristo, para que haya un crecimiento en el rebaño, para que haya ese crecimiento, lo ha estipulado. También para que cuando tengamos eso, también es que todos lleguemos a una unidad. Jesucristo uno solo, nosotros junto con Él uno solo, y el Padre uno solo, buscando esa unidad perfecta, ¿vale? Y que todos lleguemos también a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Teniendo ese conocimiento del Hijo de Dios, ¿vale? Para lleguemos a una estatura, a la estatura del varón perfecto. Lleguemos a esa estatura. También lo dice la palabra de que Dios no quiere de que nosotros seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Sí, pero niños fluctuantes son niños pequeñitos, recién nacidos, que todavía se les está dando lechecita espiritual y todavía no entienden y los llevan para donde quieran, por a veces porque no tienen conocimiento de la palabra. Entonces les hablan muchos vientos de doctrinas y dice, y estratagemas de hombre que emplean con astucia las artimañas del error. Les hablan muchas cosas y el hombre, si no tiene conocimiento, entonces, ¿qué ocurre?
pues entonces se deja desviar fácilmente por artimañas que el enemigo está colocando a través de esos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsas personas que están ahí engañando la grey de Dios, porque eso es un trabajo del enemigo, del mismo trabajo del ataque del enemigo que sigue haciendo. Entonces hay que tener cuidado, y adquiriendo nosotros conocimiento, pues nos vamos a dejar desviar, ni no nos vamos a dejar guiar o llevar por personas de esta clase de personas que están ahí. Están entre la grey de Dios, en todo el mundo. No ahora van a pensar solamente aquí en la iglesia local. Estamos hablando en general, ¿vale? ¿Cree que esto se está viviendo? ¿Se está viviendo esto en los varios países? ¿Creen que hay falsos maestros? ¿Creen que hay falsos pastores? ¿Falsos profetas? ¿Falsos evangelistas? Están buscando sus propias, la lana de las ovejas, lo que les decía anteriormente, ¿vale? Seguimos leyendo. Sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir la verdad? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, de quien todo el cuerpo, todo el rebaño, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vale? Quiero que sigan repasando este versículo bíblico en casa, porque hay estudiosos de Dios aquí. Amén. Muchas de las cosas que yo les hablo, muchas cosas las tengo que dejar en el aire, pero la idea es que ustedes no se queden solamente con lo que yo les digo. La idea es que ustedes investiguen y que vayan a más y empiecen y con lupa y empiecen a observar. Y si Dios les va a seguir hablando, pero necesita que ustedes se metan en el estudio de la palabra, en los compendios bíblicos que van a conseguir en nuevas personas para que sigan avanzando en un tema que si les interesa conocer más sobre ese tema, pues entonces amplían el conocimiento adquiriendo y preguntan, investigan y eso es parte del trabajo. Recuerda de que los puntos del teólogo es que es una incansable, somos incansables en el estudio de la palabra de Dios. Esto no para. Esto es ahí. Si hay algún tema que les pareció interesante y todavía quedó así como en el aire, que no terminó de quedar, pues entonces ustedes investigan. Como estudiosos de Dios, como teólogos, tienen que seguir investigando, ¿vale? Porque yo tengo que avanzar con nuevos puntos. Vamos a empezar otro punto. Vamos a mirar, entonces, ¿cuál fue el punto que vimos anteriormente? El primero, la iglesia como un rebaño. Y ahora vamos a ver la iglesia como una casa. Entonces vamos a mirar si la palabra de Dios nos quiere enseñar de que hay en una casa. En una casa hay una serie de utensilios y hay unas normas. Ustedes mismos en sus casas tienen sus propias normas de disciplina, y tienen también una serie de instrumentos y utensilios en las casas donde ustedes utilizan. Y esas cosas que ustedes utilizan, como por decir, para dar como instrumentos para la alimentación de sus hijos, tienen unos, no sé si las mujeres seguramente me van a hallar la razón en esto, a ver si lo recuerdan. Ustedes recuerdan de que en sus casas sus madres tenían como una especie de unas losas, unas vajillas normalmente en su cocina, pero también había una más especial que tenían guardaditas ahí en el buffet, no sé si se lo llaman así igual, en el buffet, en un armario y todo eso. Yo he traído unas imágenes. Estos son utensilios de usos comunes. Estos utensilios que ustedes tienen como usos comunes en las casas, los tienen por cuestión de usos comunes. Tienen unas que son de plástico para darle a los niños, tienen unos de cerámica para las personas de usos comunes, pero también tenemos unos de utensilios de uso especial. Esos que guardamos allí como que dice para algo más especial, los sacamos para esos momentos especiales. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar entendiendo esto, la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar? La iglesia es comparada con una casa donde hay todo tipo de utensilios. Primer punto. La iglesia es comparada con una casa donde hay todo tipo de utensilios. La iglesia es comparada con
una casa donde hay todo tipo de utensilio. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Segunda de Timoteo 2, 19, 21. Segunda de Timoteo 2, 19, 21. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quédese con esta palabra. Apártense de la ¿qué? Iniquidad. Iniquidad. Seguimos leyendo. Pero en una casa grande, ahí está la comparativa. En una casa grande, ¿cuál es? La iglesia. En una casa grande, ¿qué dice? No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí cuando la palabra en otras versiones de la Biblia, en otras traducciones, se utiliza la palabra más comunes. No es que sean viles, se utiliza una palabra fuerte, pero se utiliza para usos comunes. Entonces lo que les hablaba de que unos que son para usos honrosos, como las vajillas estas que tienen bien lujosas, como otros que son los de plástico y los vasos normales que tenemos en casa. Así que si alguno se limpia, mira aquí, por favor, ponle atención a esto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿sí? del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está invitando la palabra? ¿Que nos qué? Que nos limpiemos. ¿Para qué la palabra nos quiere que nos limpiemos? Para que seamos útiles en manos del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, el creador de todo el universo, tiene muchos utensilios. Y mira alrededor de su iglesia y va a encontrar de estos. Algunos los va a encontrar de esos que son preciosos. Esos son de oro, de plata. Ahí tiene algunos que están preciosos en todo el mundo. Tiene muchos que son preciosos, que son de cuidado. Pero déjeme decirle de que estos no abundan. Estos, si ustedes mismos en su casa no abunda de esto. Abunda más, ¿de cuáles? De estos. De los más comunes. Abundan de los más comunes y abundan de otros que están sucios. En su servicio pastoral, cuando ustedes estén ejerciendo, porque se están levantando pastores, cuando ustedes estén ejerciendo el pastorado, se van a encontrar de que van a tener muchos utensilios que están sucios. De esos se abundan muchísimo. Van a estar ahí entre la iglesia, los van a ver, hay de muchos así. Pero de estos, difícilmente van a tener, son muy pocos. Ustedes como pastores les gustaría tener, ya me gustaría que hubiera más hermanitos así como de estos, de esos que utilizan, de esos de honra que Dios está utilizando. Ya me encantaría, pero lamentablemente la realidad es que se tienen que encontrar, de que se van a encontrar con muchos instrumentos comunes, muchos utensilios comunes. ¿Vale? Seguimos avanzando. Quería para que quedara un poco claro, ¿no? Segundo punto, la iglesia es comparada con una casa. La iglesia es comparada con una casa donde la disciplina y el orden son necesarios. La iglesia es comparada con una casa donde la disciplina y el orden son necesarios. Ustedes que tienen sus propias casas, tienen a sus propios hijos, y las personas que están aquí seguramente entienden, ustedes ya han puesto una serie de disciplinas en la casa. Allí no se puede hacer lo que se les dé la gana. Y si están haciendo eso, pues tienen que corregirlo. Porque de pronto el jovencito puede llegar a la hora que se le dé la gana. La jovencita, la señorita, también llega al otro día. Eso no es correcto. Eso no está bien.
Hay unas disciplinas que se tienen que tener en su casa para que ustedes puedan llevar una vida de orden, una vida ordenada y una vida con disciplinas marcadas. Dios también en su iglesia también quiere que haya orden y que haya disciplina. Si no se ejecutan disciplina, entonces aquí hacen todo lo que se les da la gana y eso no. Dios quiere que entendamos la importancia de la disciplina, así como en sus casas marcan esas disciplinas, pues en la iglesia también hay una serie de disciplinas que nos tenemos que sujetar y atener a ellas, ¿vale? Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Timoteo 3, 14, 15. ¿Qué dice la palabra? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, mira aquí, sepas, vamos a leerlo todos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces Pablo le está mandando una invitación de sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios. En la casa de Dios, ¿cuál es el tema que estamos viendo? Principal. No, sí, pero estamos viendo un tema, un punto que empezamos hoy. La iglesia como una casa, la comparación como una casa. ¿Vale? Es que quiero que conecte para que entienda. Entonces, estas palabras son las palabras claves y las tienen que tener claros en cada versículo que los veamos, porque es la palabra la que nos está hablando. ¿Vale? Vuelvo a leer el 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte él. ¿En dónde? Casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es? De Dios, es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces la palabra dice de que debemos que, le está dando unas recomendaciones Pablo a Timoteo, y le está diciendo de que debe de conducirte de una manera, en la casa de Dios se debe conducir de una manera. Pues lo vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a estudiar esto. El Señor Jesucristo espera que en su iglesia haya, el Señor Jesucristo espera que en su iglesia haya santidad, disciplina, respeto, pero ante todo, santidad, disciplina, respeto, pero ante todo, un buen testimonio. Un buen testimonio para el mundo que nos rodea. Repito toda la idea. El Señor Jesucristo espera que en su iglesia haya, santidad, disciplina, respeto, pero ante todo, un buen testimonio para el mundo que nos rodea. Que el mundo que nos rodea nos está observando. Y en el anhelo del Señor Jesucristo es que en las iglesias locales, en las casas de Dios locales, esta es la casa de Dios, aquí haya santidad, haya respeto, haya disciplina y que sobre todo haya un buen testimonio de vida. Eso es lo que Dios quiere, porque nosotros estamos expresando a Jesucristo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer las cosas. Y dice que hay un mundo que nos está rodeando, que nos observa y nos ve. Y el mejor testimonio lo vamos a hacer nosotros es no con palabras, sino con hechos. ¿Vale? La disciplina en la casa de Dios. Escriba como título. La disciplina en la casa de Dios. La disciplina es básica. La disciplina es básica para que un hogar funcione bien. La disciplina es básica para que un hogar funcione bien. De igual manera, la disciplina en la iglesia
La disciplina en la iglesia es necesaria. ¿Cuánto lo creen? Amén. La disciplina en la iglesia es necesaria para el buen funcionamiento de la casa de Dios. Para el buen funcionamiento de la casa de Dios. Entonces voy a dejarla aquí para que terminen de escribir y descansen de la manita. Y vamos viendo un punto que es la disciplina en la casa de Dios. Entonces, así como en la casa de todos nosotros es necesario que tengamos unas normas y haya unas disciplinas para que nuestro hogar funcione bien, pues de la igual manera está diciendo de que en la disciplina de la iglesia es importantísima. Es importante. ¿A cuánto le gusta que los disciplinen? Amén. ¿Les gusta verdaderamente? ¿A ustedes les gustaba cuando sus padres los agarraban y les daban? Amén. Pero era necesario. No digamos que nos gustaba. No, vamos a ser sinceros, no nos gustaba. Pero después entendemos que era importante y necesario que nos disciplinaran nuestros padres. No era que nos pusiéramos nosotros contentos. Hoy mi papá me ha regañado, me ha castigado, me ha suspendido, no me ha dejado salir y aparte de eso me ha pegado 2 correazos en el asnal. Y estábamos felices. No, es que no estábamos contentos. Pero era necesario de que se hiciera y era necesario de que se corrigiera. Gracias a muchas de cosas que se hicieron, que nuestros padres hicieron, hoy somos lo que somos. Gracias a eso. Yo le mandamos de hoy gracias a mi madre que si me está viendo, porque también me corrigió y me dio cuando tuvo que hacerlo. ¿Vale? Entonces en la iglesia se necesita de que también entendamos de que para el buen funcionamiento de la casa de Dios haya disciplina. Entonces vamos a empezar. Primero, la iglesia debe aplicar disciplina. La iglesia debe aplicar disciplina. La iglesia debe aplicar disciplina cuando un cristiano es sorprendido en el pecado. La iglesia debe aplicar disciplina cuando un cristiano es sorprendido en pecado. Es importante que entendamos este punto. Si hemos sido disciplinados o si la iglesia los quiere disciplinar es por el bien nuestro. No es porque sencillamente quiere hacerte alguna corrección así porque sí, no, es porque quiere por el bien nuestro. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Gálatas 6:1. Lo leemos todos. 1, 2, 3. Hermanos. O sea, ¿le está hablando a quiénes? A los hermanos, a la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces dice la palabra, y aquí voy a empezar a un poco a incomodarlos, porque hay gente que ha malinterpretado la palabra y a veces dice, sí, que mira, que ahí dice que tiene que hacer una disciplina, pero con espíritu de mansedumbre, si es el caso. Pero si no es el caso, también la palabra, en 1 Corintios 5, Pablo manda una exhortación de juicio y dice de que a ese hombre, parecía que un hombre, lo vamos a ver más adelante, un hombre que se estaba acostando con su madrastra. Entonces él manda un juicio y dice, a ese perverso echarlo fuera para que sea entregado a Satanás. Entonces ahí no está hablando con espíritu de mansedumbre. ¿Ve? Porque a veces las palabras las quieren tocar y las quieren acomodar a su conveniencia. La palabra de Dios es un contexto general y por lo tanto hay que tomarla en todos los contextos para poder entender que hay un juicio también que se hizo. De una manera, él dice, yo ya he juzgado.
Yo ya tomé una decisión, yo ya he juzgado. A ese perverso, echarlo fuera y entregado a Satanás. No me voy a detener aquí porque lo voy a ver más adelante. Pero quiero que sepas de que si es el caso, lo primero que se debe hacer es con un espíritu de mansedumbre, con amor. Con amor se ve y se demuestra, hermano, mira, estás pecando, estás cometiendo este fallo, estás cometiendo este error. Se le habla con amor. Primero que se hace es utilizarlo con amor. Pero si no quiere hacer caso, todas las veces va a ir con amor, con amor y con amor. Es que ya no entendiendo. Entonces tiene que empezar a marcar una disciplina diferente. No nosotros, el pastor, el que está guiando. Ustedes cuando estén guiando a sus ovejas. Dice que debe restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por favor, lean este versículo en otras versiones, que le amplía mejor la mente. Léalo en otras versiones. Es que yo quiero que ustedes repasen todos estos apuntes, pero comparen también con otras versiones y otras partes, porque Dios les abrirá el entendimiento y les mostrará. ¿Vale? La disciplina tiene como objetivo, disciplina tiene como objetivo llevar al pecador al arrepentimiento. Llevar al pecador al arrepentimiento. Para luego ministrarle restauración. La disciplina tiene como objetivo llevar al pecador al arrepentimiento para luego ministrarle restauración. Punto aparte. Sin disciplina no hay arrepentimiento. Sin disciplina no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay restauración. Sin disciplina no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay restauración. Paro aquí para que ustedes sigan escribiendo. Entonces dice que hay un objetivo. El hecho de que Dios ponga y Pablo y haya dejado en la palabra de que es importante de hacer un orden y llevar un orden en la casa de Dios y hacer una serie de disciplinas en las iglesias, ¿sí? Tiene como un objetivo de llevar a esa persona que está cometiendo ese acto en nuestra congregación o en la congregación de ustedes cuando la vayan a tener. Tienen que empezar a ministrar. Hay un objetivo de que esa persona se arrepienta, que esa persona vuelva otra vez en sí. No es que de pronto cuando le hagan ver el pecado, si se sientan, se pongan a llorar y se empiecen a sentir mal y tú lo miras y dices, sí, se arrepintió. No se arrepintió, sí sigue haciendo lo mismo. Porque el arrepentimiento no es que una persona se sienta mal y empiece a llorar ahí con lágrimas de cocodrilo. Es que cambie su manera de pensar y cambie su manera de actuar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces se tiene un fin de que una persona se arrepienta, de que se dé cuenta de su error. Y con respecto al error que está cometiendo, cuando se arrepienta, sea restaurada con amor. Se haga las cosas con amor. Ejemplo, la del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando él reflexiona y dice la palabra de que él volvió en sí. Es un cambio de... ¿Qué opinan ustedes? El hijo pródigo fue restaurado, pero como iglesia, ahorita vamos a empezar a detallar un detalle en congregaciones. En sus congregaciones se van a encontrar mucho con estos problemas. Y van a tener esos tiempos donde van a venir no esas ovejitas, sino esas cabritas, que están ahí porque hay de todo. Y empiezan a hacer muchas cosas, muchos desórdenes, entonces tienen que llamar a la ovejita y empezar a hablarles y hasta aparcarles una serie de disciplinas, porque en la casa no se puede hacer lo que quiera. Que puede venir a la persona a las casas de Dios y hacer, ¡hala!, esto como si fuera un club. No.
Inclusive ni siquiera los clubes permiten cosas. Ahí también hay unas normas. En la casa de Dios, con más ver, hay normas y hay disciplinas que se tienen que hacer. Y nosotros nos tenemos que sujetar a esas normas, ¿vale? Después de que haya un arrepentimiento, porque después dice, sin arrepentimiento no hay restauración. O sea que si no se arrepiente, ¿qué? Pues difícilmente se puede restaurar a una persona, ¿vale? Sin arrepentimiento. Segundo punto. La iglesia debe aplicar disciplina. La iglesia debe aplicar disciplina cuando un cristiano lastima a otro. La iglesia debe aplicar disciplina cuando un cristiano lastima a otro. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, que es muy sabia. La palabra de Dios es muy sabia y nos habla para todo. Es que me sorprende a mí, la palabra siempre nos enseña y nos guía de cómo nos tenemos que comportar en la grey de Dios. Entonces dice que hay cristianos que lastiman a otros. ¿Ustedes creen que hay cristianos que lastiman a otros? Hay cristianos que lastiman a otros, hacen daño físicos, morales, hacen la cantidad de daños con palabras, con cantidad de cosas. Yo aquí quiero hacer una observación. Mira, si ustedes tienen aquí una gallina, digamos que es el hermano, y tú empiezas a despellejar la gallina, a quitarle las plumas, diciéndole, este hermano esto, este hermano aquello, este hermano hizo esto, este hermano aquello, y empezó a quitarle plumas. Y resulta que después dice, ay no, estaba equivocado, voy a intentar ponerle otra vez las plumas. ¿Queda igual la gallina? No queda igual, ya el daño lo hizo. No vas a pretender después de que le ha quitado las plumas a la gallina venir a ponerle las plumas como si quedara todo, como si no hubiera ocurrido nada. Tenemos que tener cuidado, Tenemos que tener cuidado como iglesia de las palabras que utilizamos en contra de nuestros hermanos y en utilizar que se conviertan en murmuraciones y el daño que puede llegar a ocasionar. Y ustedes tienen que tener cuidado de que en sus congregaciones se van a encontrar con estas cosas. Y tienen que corregirlo, y tienen que hablarlo, y lo tienen que decir en los púlpitos del cuidado y el respeto que se debe de tener. Son cosas que se tienen que hablar, porque de la iglesia tiene que ir en un orden. Si ustedes desde el principio, como pastores, empiezan a enseñar a sus ovejas a que se empiecen a respetar y que haya una serie de órdenes, ustedes van a ver que la iglesia empieza a funcionar. Pero si ya se dejan que hagan todo lo que quieran, y no les marcan disciplina y no les marcan diferencias, se van a encontrar después con un problema. Cuando vayan a querer solucionarlo, ya tienen un problema muy grande. Eso se marca y se va marcando las ovejitas, esas ovejitas brinconas que se quieren ir para un lado. Yo les expliqué lo que hacía muchas veces los pastores con las ovejas esas brinconas, ¿no? Ya lo expliqué en las clases anteriores, no sé si fue en este. Mira, si ustedes búsquenlo, hay pastores que tienen esas ovejas que no les gusta seguir al rebaño. Búsquenlo por favor, no les miento. Y entonces el pastor, lamentablemente, esto ocurre de verdad, pero quiero que por favor lo lleven a la área espiritual. El pastor agarra a la ovejita y esa que no se quiere ir con el rebaño y siempre se va, se escapa, esta oveja se escapa y se escapa, pues va y la agarra, ¡pra!, le parte una pata. Después la oveja empieza a llorar y la empieza a vendar y la cuida y se la pone aquí. ¿Ha visto la imagen? Que había un pastor que llevaba una ovejita así. Hay unas que las ha hecho en la ocasión y otras se han hecho daños por sí misma. Pero la lleva ahí y empieza a ir con la oveja, con el rebaño, y lleva la oveja aquí, la va llevando así con el rebaño. La ovejita al principio, pero después pone la ovejita, cuando ya está recuperada, la pone en el rebaño y la oveja ya no se vuelve ahí. Ya deja de ser tan brincona, se pega al rebaño. Búsquenlo por favor para que ustedes se den cuenta y se sorprenderá de todo lo que ocurre. ¿Vale? Vamos a escribir por favor, vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 18, 15, 20. Vamos a leer esta cita bíblica y vamos a mirar el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, edificándonos, ya enseñando qué es lo que iba a pasar.
porque Dios ya sabía, ya lo sabe todo. Señor Jesucristo mismo hablando. Mira, vamos a leerlo todos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, estamos hablando de uno que está haciéndote un daño, te está ocasionando lo que estamos hablando. Ve y repréndalo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, que son testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ve, aquí está hablando ya de iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo está enseñando de que en la congregación, donde estén 2 o 3 reunidos, Él está ahí en medio de ellos. Pero Él mismo tiene a unos pastores allí para que hagan una serie de cosas. Lo primero que vamos a empezar a estudiar este versículo, porque lo vamos a empezar a estudiar un poco en orden, para entenderlo un poquito mejor, vamos a mirar lo que dice la palabra de cómo es la manera como nosotros nos tenemos que comportar a una persona que te ha hecho daño, a un hermano que te ha querido y te ha hecho daño, ¿vale? Entonces vamos a mirarlo. La persona que agrede a otro, escriban, la persona que agrede a otro en la iglesia, la persona que agrede a otro en la iglesia debe ser disciplinada. La persona que agrede a otro en la iglesia debe ser disciplinada de la siguiente manera. 2 puntos. Debe ser disciplinada de la siguiente manera. 2 puntos. A. Y el hermano ofendido debe hablar con el ofensor a solas. El hermano ofendido debe de hablar con el ofensor a solas. Es el primer paso. Dice de que tú le debes hablar con él ¿qué? A solas. Van a hablar del tema. Van a hablar de por qué. Mira, hermano, que lo que tú estás diciendo o lo que me has hecho, lo que me le muestra, la situación que estás viviendo, se la muestra. Por lo tanto, lo debes de llamar a solas. Es el primer paso. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer el primero? A solas. A solas. No lo vaya a hacer en desorden, en público. No, hay un orden. Lo va a hacer es a solas. Lo va a llamar y le va a decir primero, antes de ponerte a murmurar, antes de ponerte a hablar con otros hermanos, imagínese lo que me hizo este, o lo que me hizo este, y lo que me hizo aquello, y empieza a sacar murmuraciones. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ir a hablar a solas. Primero tiene que hablar, porque dice el Señor, has ganado a un hermano. Has ganado a un hermano. Si él entiende, en ese momento dice, has ganado a un hermano. Es el versículo que estábamos leyendo, lo estamos conectando. Ve, si el ofensor no quiere reconocer, si el ofensor no quiere reconocer su error, si el ofensor no quiere reconocer su error, debe llamar a 1 o 2 testigos maduros, entre comillas, líderes. Debe llamar a 1 o 2 testigos maduros, entre paréntesis, líderes. Vamos a parar un momento aquí. Entonces volvemos otra vez al caso del hermano ofendido con el hermano ofensor.
el hermano ofensor le hizo daño al hermanito. El hermano ofendido, lo primero que tiene que hacer es, obviamente, orar a Dios, pedirle que le dé ese espíritu de dominio propio, porque no se ponga a actuar como él actúa, y empieza a orar para que no vea al hermano, sino vea al enemigo que está operando a través del hermano. No lo vea a la persona, sino vea al enemigo cómo está utilizando como instrumento para hacerle daño. Y ahí es donde van a sacar ustedes los frutos del Espíritu Santo. Porque obviamente si ustedes se sienten ofendidos, pues en el mundo, ¿qué haríamos? Seríamos diferente la situación, ¿no? Eso es que parecía que no, esos hermanos de que no se les podía decir nada porque ya, ¿qué? Se levanta en la mañana y se ven en el espejo y dice, ¡ah, qué! Pelean hasta con ellos mismos. Hermanos así, éramos así, pero en el Señor hemos cambiado. Ahora los frutos del Espíritu Santo están en nuestras vidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar. Pedirle a Dios que nos dé dominio propio y paciencia, porque este hermano me está colmando la paciencia y me ha dicho algo muy hiriente, algo que me ha hecho mucho daño. Por lo tanto, yo lo llamo a solas y le digo, hermano, mira, quiero que sepas de que me he sentido muy mal por lo que me has dicho y las palabras que ha utilizado, que me ha hecho muchísimo daño, y verdaderamente quiero que hablemos de este tema. Si el hermano accede y dice, sí, es verdad, lo siento, perdóname, por favor, yo no era mi intención y todo esto, se agarran y se dan un abrazo, oran, entregan eso al Señor. Dice la palabra que has ganado a un hermano. Pero si resulta que ese hermano dice, a mí me da igual, que sigue peleando, ese hermano no quiere entender. Entonces, ¿qué tiene que decir la palabra? Que tenemos que ir, el hermano ofensor debe de ir a buscar. Si dice que no quiere reconocer el error, debe llamar a uno o dos testigos, a dos líderes, y le cuenta el problema y le dice, mira, me está sucediendo esto con un hermano. Yo ya fui y hablé con él. Yo ya le dije que me gustaría hablar de este problema, pero sigue la misma actitud y no quiere. Entonces me gustaría que por favor me ayudaras en este tema. Los hermanos líderes, que sean maduros, ojo, maduros. Porque si van a ir a uno que no es maduro y empiece por ahí a hablar y a criticar y a engrandar el problema y a llevarlo, maduros. Personas maduras, los lleva y le explica el problema. Esas personas van y se acercan a donde el hombre los lleva hasta él a hablar, ¿vale? ¿Sí están entendiendo el orden? C. Si el ofensor se muestra reacio, a escuchar a los testigos, si el ofensor se muestra reacio a escuchar a los testigos, se debe informar a los pastores de la iglesia. Y vamos al revés, primero vamos al pastor y después. Se debe informar a los pastores de la iglesia. Entonces, volvemos otra vez el hermano ofensor con el hermano ofendido. Volvemos a ver, ¿hay casos así? ¿Creen que ha habido casos en la iglesia así? Y por no tener sabiduría, por no tener entendimiento, actuamos como queremos, ¿no? La palabra nos dice como una manera como tenemos que hacerlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, ya no lo diga que no lo sabe. Empiecen a actuar de acuerdo a la palabra, como el Señor los está enseñando. Entonces, volvemos al hermano ofensor y al hermano ofensivo. Entonces resulta de que el hermano ofensor no quiso escuchar a los dos testigos. Vinieron los dos hermanitos maduros espirituales a decirle, hermano, ¿no te parece que te has pasado? ¿No te parece que lo que estás haciendo con el hermano no es correcto? ¿No te parece que deberías de meditar y analizar lo que estás diciendo porque te estás haciendo daño y no es cierto? Bueno, vamos a hablar, vamos a aclarar esta situación. Pero resulta que llega el hermano ofensor, llega y le dice, pero ustedes qué les importa, no sean... Y se empieza ese hermano a regarse con los hermanos testigos que ha traído. ¿Por qué se meten o algo y sigue peleando y sigue discutiendo y sigue ahí? ¿Hay hermanos así? Todavía están vivos en la carne, que todavía no han muerto. Están ahí, siguen ahí diciéndole y no quieren. Entonces, dice la palabra, nos dice de que tenemos que ir a la iglesia.
Ustedes lo van a leer, esto de lo que estoy explicando está sujetado con el versículo bíblico que acabamos de leer anteriormente del Señor Jesucristo. Entonces dice que lo debe de informar ya a los pastores. Y el desorden es que muchas veces el pastor que está pendiente de las ovejas vienen y le traen todas estas cantidades de problemas cuando no han hecho el orden, cuando no se han sentado ni siquiera a orar por el hermano y no han ido a solucionar primero personalmente con el hermano, después a un líder, a una persona con una persona madura, sino directamente, como decía la hermana, al pastor. Y el pastor que tiene la cantidad de trabajo, pues eso le retrasa. Parece que no, pero esto retrasa. Si el pastor tiene su mente libre para poder, como decía Pedro, lo que estudiamos la otra, dice, dejemos de estar peleando aquí, nosotros aquí como en esta campaña entre las mujeres griegas y las mujeres judías, que no, a una le dio más arroz y a la otra no le dio arroz, que a esta le dieron más lentejas y a estas que no, ¿recuerdan? Dediquémonos nosotros al estudio de la palabra y a la evangelización de las almas. ¿Por qué no vamos a buscar a personas, hombres, varones llenos del Espíritu Santo para que resuelvan este problema? El Señor nos enseña de que nosotros tenemos que ir a buscar a esas personas líderes, y si no lo resuelve, pero directamente lo que hacemos es ir al pastor, ¿vale? Y eso no está bien, tenemos que ir a hacer el orden. Si el ofensor no escucha a los pastores, si el ofensor no escucha a los pastores y no muestra arrepentimiento, si el ofensor no escucha a los pastores y no muestra arrepentimiento, el ofensor debe ser expulsado de la comunión de la iglesia. El ofensor debe ser expulsado de la comunión de la iglesia. Ojo con esto. Ustedes van a seguir investigando, como buenos estudiosos de Dios. Van a seguir investigando y se van a dar de cuenta, porque es que una sola, un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. Y hay que tener cuidado con eso. No deje que se les salga de las manos cuando ustedes estén llevando el ministerio pastoral. No deje que se les salga de las manos estas cosas. Por eso es que necesita entender, y la palabra dice de que si viene entonces el pastor y ha hablado, dice, tenlo como un gentil, como un publicano, tenlo como un gentil. Pero ahora vamos a empezar a mirar por qué necesariamente la palabra enseña de que esa persona sea expulsada, sea salida de la congregación, porque allí en el arrepentimiento, en la situación, en la vida de que está llevando allá afuera, allí Dios empieza a tratar su vida, y entonces es cuando a veces vienen hermanos arrepentidos a decir, he cometido un error, lo siento. Es necesario muchas veces que haya estos actos de ser expulsados, porque si no, imagínese un hermanito que ha venido exclusivamente a conseguir novia y viene a la iglesia solamente a estar echándole ojo a las mujeres por ahí, y va y le habla a una. ¿Ustedes creen que no hay hermanos así? Cantidades. Las iglesias, estoy hablando de muchos ejemplos, aquí había muchos ejemplos. Y empiezan a hablarles a las mujeres y a decirle, y aquí con una, y después aquí, después con estas, ¿no? Con otra, porque hay hermanitas que están en la iglesia, pero también el enemigo es muy astuto, se está moviendo de muchas maneras y puede llegar a hacerles mucho daño. Entonces ese hombre que ha venido a picaflor por aquí, por allí, por allí, por allí, por allí, ¿qué hace teniendo un hermano de esos en tu congregación? Lo llama, le llama la atención, se lo dice. Si no quiere hacer caso, lo siento mucho, pero te tienes que ir. Tú no puedes estar aquí en esa actitud. Ya si viene con otro comportamiento, lo vas a recibir con amor y con abrazos, pero no puedes permitir que haga estas cosas en la congregación. Tengan cuidado, ¿eh? ¿No les está hablando el Señor? Tercero, la iglesia debe aplicar disciplina al cristiano que no quiere trabajar. Terminamos con este. La iglesia debe aplicar disciplina al cristiano que no quiere trabajar. ¿Ustedes creen que hay hermanitos así que no quieren trabajar? Quiere estar metiéndose y entrometiéndose en todo. La palabra enseña mucho sobre este tema.
La iglesia debe aplicar disciplina al cristiano que no quiere trabajar. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 15. Vamos a leerlo todos para dejar terminado este mensaje. Pero os ordenamos, mira que no les está haciendo ni siquiera una sugerencia, les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros. Mira el tema aquí. Ni comimos de balde el pan de nadie. Ahí está el tema. No comimos de balde el pan de nadie. Es que hay muchos hermanos, voy a parar aquí, de que de pronto le gusta ese hermano mega. Ay, es que espera que sea casi justamente la hora de comer para ir a hacerle la visita. He sentido en el Señor que quería venir a visitarlos aquí. Pero le llega la hora de la comida. Te sientas allí y quiere empezar a comer porque no quiere trabajar. El hermano De esos hay muchos. Tengamos cuidado con esto. No estar recibiendo a todo el mundo. A sus casas dejen de estar. Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener orden, hay que tener cuidado. Muchas veces hay que llevarlos, pero dejen de cuidado. O esas hermanas que de pronto llegaron y le dieron el teléfono a un hombre porque querían empezar a orar por él y lo quieren empezar a restaurar. Y el hombre se puso ahí a llamarle, pastor, ¿y ahora qué hago? Este hombre es muy intenso y no para de llamarme todas las noches, me está llamando y me llama. Hermana, ¿pero para qué le has dado el teléfono? ¿Para qué le has dado el número de teléfono? Dice, no, y mi marido está enfadado. Peor si eres una mujer casada. ¿Ve? Entonces hay cuidado en todas estas cosas, sí que tienen que tener cuidado. Hay hombres que están así. Si no, seguimos leyendo. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos, mira aquí, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, metiéndose allá en lo ajeno, entremetiéndose en las casas, allí. A los tales mandamos y osertamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sobradamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, en lo cual cada día nos estás enseñando cómo nos debemos de comportar en tu cuerpo, cómo nos debemos de comportar en tu iglesia, cómo nos debemos de comportar como hijos tuyos. Y también, Señor, de tener cuidado de esos hombres y esas mujeres, Señor, que están en la congregación, Señor, que se están entrometiendo, Señor, en las cosas ajenas, Señor. Y tener cuidado, Señor, ser sabios, Señor, en todo, Señor. Ayúdalos, Señor, a hacer las cosas correctamente, Señor. Aquí se están levantando, Señor, pastores, Señor. Se están levantando, Señor, que van a tener su propia, Señor, congregación, y, Señor, tú les estás enseñando cómo se deben de conducir y cómo deben de corregir, Señor. También, Señor, allí, Señor. Agradecemos por su vida, Señor, por estas personas, Señor, que hoy están aquí dispuestas, Señor, a darlo todo, Señor, por ti. Agradecemos, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor,
Así ellos en su corazón o en su mente a veces piensen de que no están estudiando para ser un pastor, pero en los pensamientos tuyos son diferentes, Señor. Son tuyos sus pensamientos y tú sabes, Señor. Ellos se sorprenderán, Señor, cuando tú mismo les hagas ese llamado y cuando tú mismo, Señor, los lleves, Señor, y los estés. Se están capacitando, Señor, para la obra del ministerio, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. Saludamos, Señor, también allí a las personas que nos observan, Señor, allí también bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.